con mi presentación. Esta charla surgió como una tomada de pelo ajena que no está, así que voy a tratar de hacerla lo más light posible. Igual él después lo va a ver por YouTube grabado. ¿Qué es esto de por qué mi rank no se ve como el de la caja? Yo soy Joaquín Bogado, pero hoy estoy acá en representación, como herramienta de mecánica global. Van a ver que instalarse un RAG en su patio es súper sencillo. Es tan fácil como instalar una pajarera o una piscina de tamaño olímpico. En resumen, es muy fácil. Y bueno, si no les gusta las enfermedades lisosomales, pueden preguntar por currículums, guiño Jena. Pueden preguntar por información interna de su empresa o pueden preguntar por, no sé, los informes de gestión del gobierno nacional. Vale que, dale que va. Lo que a ustedes les guste. Eso, si chasquean los dedos, a lo mejor el RAG y los vectores no aparecen. Tengan cuidado con eso. Así que, bueno, ¿qué me dices, Bart? ¿Te gustaría tener un sistema de RAG en casa, no? Le podemos preguntar por Lenny al sistema. Sí, qué buena idea tuviste. Ok. Para entender cómo viene la mano de esto del RAG, hay que entender bien cuáles son las partes. Hay por ahí varios diagramas. Este los hice yo. Esta es una forma de ver un sistema RAG como un modelo de lenguaje, en principio, que tiene un modelo con el cual genera vectores de, ya sea los documentos que están guardados en una base vectorial o vectores de las preguntas del usuario. Hay un usuario que es re importante que esté ahí y hay documentos en algún lugar guardados, en particular en una base de datos vectorial. ¿Sí? Voy a hinchar mucho las pelotas con esto de los vectores porque es un concepto súper importante en RAGs. Otra forma de ver esto es como un sistema dividido en dos partes. En una se hace una ingesta de documentos en las cuales los documentos se parten en pedazos. Cada uno de esos pedazos se vectoriza usando un modelo de lenguaje y se guarda en una base de datos vectorial. ¿Por qué son importantes estos vectores? Porque los vectores van a, de alguna manera, resumir cuál es el significado semántico de un cachito de nuestros documentos. Se supone que una vez que el chatbot está andando y que los documentos ya están vectorizados y guardados en la base vectorial, el chatbot es capaz de producir un vector a partir de una pregunta usando el mismo modelo que en la ingesta, comparar cuál de esos documentos se parece más al vector de la pregunta, cuál de los vectores de los documentos se parece al vector de la pregunta, y recuperar esos documentos que son parecidos. La idea es que esos documentos que sean parecidos me ayuden, en realidad, al chat, al modelo de lenguaje, a un GPT, a contestar la pregunta del usuario. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos como se ve en dos tipos de esquema. El esquema así, con las partes, y el esquema así con una parte de data ingestion que pasa antes, una parte de chatbot que es con la que el usuario interactúa que pasa después. Otra forma de ver el sistema de RAG es así. Donde, bueno, tenemos vectores por algún lado, tenemos Python aglutinando todas esas cosas, tenemos un modelo de lenguaje gigante, lo que entra en la placa de video. Hay un modelo de vectores que, bueno, se corre una vez sola y los modelos de vectores son un poquito más chicos que los modelos de lenguaje. Y durante el desarrollo del sistema RAG, nos encontramos con que faltan componentes ahí. Hay uno, que es el usuario, que, bueno, sí, más o menos lo nombramos, pero también hay una gerencia
de una empresa que contrata a un consultor de IA para que desarrolle el sistema RAG y esa persona pide algo que no necesariamente es lo que el RAG puede hacer, ¿sí? Hay muchas expectativas acerca de qué se puede resolver con esta herramienta y bueno, no siempre son cosas que el sistema pueda resolver en serio, ¿no? La humedad de la plata. ¿Hasta acá dudas? ¿Qué es RAG? RAG es la sigla de Retrieved Augmented Generation. Es un GPT que genera cosas, como hacen los GPTs, texto. En particular va a generar respuestas usando como contexto cosas que sacó de una base de datos vectorial, usando esta estrategia de convertir la pregunta del usuario en un vector y buscar después en la base de vectores qué documento asociado hay con un vector parecido. Vamos a entrar a ver ahora un poquito qué parte es qué parte en esto, qué viene adentro de la caja del RAG Kit que podemos comprar en nuestras oficinas de mecánica global. Empezando por el componente más importante, el modelo de lenguaje. Y acá pueden usar el que quieran. Probaste otras religiones, Ned, son todas más o menos lo mismo. Hay de todos los sabores acá para probar, ¿sí? Las que corren local, y necesitan una placa de video gigante, las que corren en la nube y son gratis, las que corren en la nube y salen $2000 por fin de semana. Y otras más. hay más, aparecen de estas todos los días. Esta es una pequeña muestra no representativa del universo de modelos de lenguaje que hay, que son, de vuelta, los que van a generar la respuesta para el usuario usando un contexto enriquecido por algunos documentos, ¿sí? Uno o más. Y acá hay cosas que ya hay que empezar a tener en cuenta. Por ejemplo, el modelo soporta tools. ¿Qué quiere decir que soporte tools? Si el modelo soporta tools, en el prompt tenemos que decirle, che, mirá que para recuperar los documentos tenés una tool que se llama así, llamada la tool, ¿sí? Si eso no pasa, en realidad hay que poner el documento sacado del contexto, de la base de vectores, en el contexto del modelo. Y eso puede no ser automático, a veces hay algunas librerías que lo resuelven, otras que no. Pero bueno, ya hay aspectos que hay que empezar a mirar con atención, habiendo elegido el modelo. O, para elegir el modelo, tener en cuenta que, bueno, que pueden pasar estas cosas. Necesito un modelo que soporte tools. Y bueno, a lo mejor me conviene un modelo que soporte tools porque puedo hacer en el modelo una diferenciación entre las bases de conocimiento distintas. Puedo decir, bueno, no, esta herramienta para contestar sobre los currículum, esta herramienta para contestar sobre, y hago lo que se llama knowledge routing desde el modelo de lenguaje. Si no lo hago así, tendré que solucionarlo de otra forma si quiero tener bases de datos distintas, ¿no? Esto es, por ejemplo, un prompt de un sistema que estuvimos haciendo con Mayra en Perfect, donde ahí ven, tenés la herramienta Data Retriever que te deja acceder a la base de conocimiento, ¿sí? Esto en particular es N8N. Si alguien quiere, después podemos hablar de N8N largo y tendido. Para hacer cosas rápido está bien, para hacer cosas un poquito así que se salen de la caja, explota por todos lados. Pero bueno, si uno quiere hacer una prueba de concepto rápido, con esto funciona, integras, cosas maravillosas. Ok, una vez que tenemos seleccionado el modelo, ¿dónde guardo los vectores de mis documentos? Y de vuelta, ahí hay un montón de opciones para bases de datos vectoriales. De vuelta, son todas más o menos lo mismo. Lo que tiene una base de datos vectorial es un índice,
que es un vector, y una medida de distancia, si la base es buena, soporta varias métricas de distancia para comparar vectores, ¿sí? Los vectores que más se parecen son los que menos distancia tienen entre ellos, ¿sí? Y ahí tienen distancia euclídea, el producto punto, la distancia coseno, la que usted quiera, ¿sí? Se pueden inventar una ustedes. ¿Por qué les digo todas estas cosas? Porque después vamos a tener que debuguear, ¿sí? Después vamos a tener que ver que el modelo al cual yo le dije en el prompt, che, tenés una herramienta, accede a la herramienta, que los vectores entre la pregunta de lo que genera el modelo y el índice del documento que contesta esa pregunta son dos vectores que se parecen. Así que bueno, ahí ya empiezan a ver que esto no es meter todo en LM Studio y que conteste sobre el PDF, ¿no? Que es un poquito lo que hizo Genaro, guiño, guiño. No, Genaro se metió. Claro, y cuando uno se empieza a meter, te encontrás con todo esto. Hay 11 bases de datos diferentes de vectores. ¿Cuál uso? ¿Por qué usaría una y no la otra? ¿Por qué usaría Postgre de base de datos de vectores? Y bueno, Postgre es un poquito más robusta. Se supone que si uno tiene 10.000 millones de documentos, en Postgre corre. A lo mejor Quadrant se queda un poquito corta. A lo mejor alguna de esas soporta alguna medida de distancia custom y las otras no. 1000 de eso. No, mucho más. Esto es como lo que hacía Lisa, ¿no? Yo miro así mientras la base de vectores vectoriza los documentos, pero la que laburan ahí son el modelo de embeddings que genera los vectores y la base de datos que guarda esos vectores asociados al documento. Y ahí uno puede asociar, en esa asociación, puede asociar el pedazo de texto que generó el vector con el modelo de embeddings. No con el modelo de lenguaje, con el modelo de embeddings. Puede asociar metadata, bueno, de qué pedazo, de qué archivo, de qué pedazo de texto, cuándo se creó el archivo. Si hay algún archivo que deja ese archivo como obsoleto. Porque una cosa es hacer la base de datos de mis documentos y después, una semana después de que uno deploya, viene el gerente del banco y dice, no, pero ahora las tasas de las comisiones de tarjeta de crédito cambiaron, entonces necesitamos que el modelo conteste distinto. Fuck. ¿Qué hago? ¿Vectorizo todo de vuelta? ¿Vectorizo un archivo solo? ¿Cómo manejo esto de, bueno, este archivo es obsoleto, ahora contestá con esto? ¿Cómo pruebo que está contestando con eso? ¿Sí? Un montón de aspectos. Y una cosa que hay que acordarse de la base de datos de vectores es que no es SQL. Funciona para recuperar información de una base, ¿sí? Pero no es SQL, ¿sí? Ya vamos a llegar, ahora tengo un par de ejemplos de eso que queremos ver. Los documentos. Y esto es culpa de venderle de vender RAG como la solución, mea culpa de los consultores de IA. Claro, los clientes vienen, bueno, no, tenemos estos documentos. Y queremos contestar preguntas sobre los documentos. Resulta que los documentos están todos en formatos distintos. Doc y docx no se parsea igual. Para empezar. Los doc tienen imágenes. Nos han entregado CSVs, que no son CSVs, son archivos de Excel. Excel con filas con imágenes. Así. Esto es un dolor de cabeza. Y empieza el dolor de cabeza en decirle al cliente, che, mirá, yo te puedo ofrecer una solución donde vos podés chatear con tus documentos. Y ahí ya el cliente está... Todo lo que vos después le digas de eso es ruido blanco, no te escuchan más. Dice, sí, no, porque tengo unos videos donde explicamos cómo es el procedimiento para sacar la tarjeta de crédito. Hay forma de solucionar eso, no son con RAG.
Sépanlo. Y encima después el cliente, una vez que está todo esto andando, te dice, no, porque en realidad estaría bueno que me conteste qué tengo que hacer yo para ahorrar plata en el departamento de marketing. ¿Está esa información en los documentos? Si estuviera, el sistema es capaz, un modelo de lenguaje state of the art, con thinking y con toda la... ¿Es capaz de contestar? No, tenés que echar al 5% de tu personal para reducir costos en marketing y hacer todas las imágenes con un modelo de... Capaz que contesta eso. Capaz que no es la mejor solución. Y ahí empezamos a ver otro tema que es el de debugging que viene ahora. Los modelos de embedding son los que hacen la magia de... son los que permiten que el RAG funcione. Más allá del modelo de lenguaje. La parte fuerte de esto, que es nueva y que no se había visto antes, es esta posibilidad de hacer búsquedas semánticas en documentos. De eso no hay parangón desde que yo vengo estudiando informática en 2003. No estuvo nunca al alcance de la industria poder hacer búsqueda semántica con la facilidad que hay ahora. ¿Sí? Sin embargo, no es una bala de plata. Sirve para solucionar problemas donde vale la pena solucionar usando búsqueda semántica. Ay, se me corrieron los... No importa, cuando pase a PDF. Es súper importante entender cómo funcionan los documentos de embedding porque hay un montón de asunciones que hacemos respecto a cómo se codifica la semántica de los documentos y cómo se codifica la semántica de lo que preguntamos en vectores, que son vectores multidimensionales. Y cuando hablo de multidimensionales no son 3 dimensiones que uno se puede imaginar, son 12.000 dimensiones. ¿Sí? Que tenga muchas dimensiones está bueno porque tomen esto con pinzas. Cada dimensión de ese espacio multidimensional puede codificar un plano semántico, se llama así. Está, por ejemplo, el plano del género, el plano del plural. Si uno se mueve en esa dirección en el plano, puede pasar de una palabra singular a una plural solamente sabiendo cuánto se tiene que mover, en qué dimensión y qué distancia. Con el plural pasan cosas locas porque depende del modelo, ¿no? Pero hay modelos que asocian cuánto te moves en la dimensión del plural con cómo de plural es. Imagínense esto, están buscando gente que sabe Python en un acervo de currículums y de pronto pueden encontrar, bueno, quién sabe más Python, moviéndose más en esa dimensión particular. Suponiendo, de vuelta, que el modelo es capaz de codificar eso en algún plano semántico. Hay más planos que dimensiones, por eso le digo, tómenselo con pinzas. Hay artilugios matemáticos para hacer que haya más planos que dimensiones. Entonces, las cosas que pueden codificar estos modelos son impresionantes. Pero no necesariamente son las que nosotros necesitamos. A lo mejor no tiene la capacidad de decir, bueno, no, sabe más Python. A lo mejor eso no está en ningún plano semántico del espacio de vectores y tiene que ver con cómo los modelos de lenguaje y los modelos de embedding generan estos vectores a partir de un pedazo de texto. La idea es, yo le doy un pedazo de texto al modelo, ese texto se tokeniza, por cada token se genera un vector de la dimensión del embedding. A medida que ese vector pasa por el modelo, ya sea de lenguaje o de embedding, los embeddings se empiezan a comunicar entre ellos, eso es lo que hace el mecanismo de atención. Y una vez que esos embeddings se comunicaron entre ellos, un modelo de lenguaje, un GPT, usa el último para hacer una predicción de cuál es el token, cuál es la distribución de probabilidad del token más probable.
Eso asume que lo que yo voy a contestar como modelo de lenguaje depende exclusivamente del último vector de embedding. El último vector. Y eso es fuertísimo. Bueno, ¿quién dice que es el último? A lo mejor hay información importante en los vectores anteriores y nadie estudió eso. Esto es campo de estudio para la gente que quiere sentarse a hacer investigación en modelos de lenguaje. Los modelos de embedding funcionan parecido. Hacen la transformación del texto en tokens, de los tokens en embeddings y de los embeddings en un vector y de vuelta devuelven, en el mejor de los casos, el último vector o el promedio de los últimos 3, depende del modelo, ¿sí? Y de vuelta, cruzamos los dedos de que ahí está codificada la información del documento y de la pregunta después que le hace el usuario y que, bueno, esos vectores de alguna manera se parecen, ¿sí? Hay técnicas para hacer que estas búsquedas sean más efectivas, por ejemplo, generar con un modelo de lenguaje a partir de un documento preguntas. Yo vectorizo las preguntas, pero esos vectores los asocio con este documento. Entonces, si me preguntan algo, no necesariamente el vector de la pregunta se parece al vector del documento, sino al vector de alguna de las preguntas que yo puedo contestar con ese. Por ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora hay modelos de embedding que tienen 8K tokens de contexto. 8K tokens de contexto es un currículum entero. Y un currículum entero a lo mejor es mucha información para condensar en un vector solo. Lo que puede terminar pasando es que o yo no encuentre nada, o que encuentre todos. Que todos los vectores que yo genere sean parecidos a... Porque el contexto de un documento muy grande... Y bueno, sí, habla de currículums y te devuelvo currículums, ¿sí? Por ejemplo. La otra cosa a tener en cuenta es, bueno, ¿qué pasa si vectorizo documentos en idiomas distintos? Si yo tengo currículum, por ejemplo, el currículum es paradigmático porque los currículums pueden estar en castellano, en inglés o en alguna otra cosa, ¿sí? Si yo estoy preguntando sobre currículums, puedo estar preguntando en inglés o preguntando en español, pero tengo que asegurarme de usar un modelo cuyos vectores en inglés y en español se parezcan. Porque si no, si pregunto en inglés, siempre voy a encontrar los candidatos que escribieron el currículum en inglés y si no, en español. Y tampoco sirve eso, ¿sí? Las instrucciones en inglés se arruinaron, tengo que leerlas en francés. Bueno, sí, los modelos de lenguaje son sensibles al idioma, algunos menos que otros, pero son. Entonces, bueno, hay que ver qué técnicas existen como para ver qué modelo es menos sensible al problema del idioma, ¿no? Ahora, lo que todos querían escuchar, la parte del vibe coding. A mí lo del vibe coding no me preocupa tanto como el vibe debugging. Tengo que reconocer que son muy parecidos. Y acá de vuelta hay un montón de cosas que revisar. Una es, por ejemplo, si el modelo usa tools. ¿Cómo nos aseguramos que accede a las tools para contestar lo que tenemos que contestar? Y que no está, no sé, el hello world de esto es armar la base vectorial con... hay un dataset que habla de las 7 maravillas del mundo. ChatGPT sabe de las 7 maravillas del mundo. Entonces, ¿me está contestando con lo que ChatGPT sabe o me está contestando con la información que recuperó de la base de vectores? Eso hay que probarlo. Que los vectores que devuelve son relevantes para contestar la pregunta del usuario. Si yo le pido eso, se ve que de gente que programa en Python y el modelo genera vectores de gente que programa y mi dataset va a encontrar todos los currículums. Esto de lo que va a hablar Julián después, ¿cómo hacer para que Bart no pregunte por Lenny? ¿Cómo hacemos para que el modelo no conteste si no encuentra información en la base de vectores? El GPT contesta y alucina si no sabe.
Entonces, bueno, ¿qué técnicas hay de prompting para achicar lo más posible eso para que ese tipo de preguntas o no se contesten o se evadan o directamente den algún error si esto está usando una API o algo? ¿Por qué no se ve como el de la caja? Todos los que hicimos un ejercicio de armar un RAG, te lo venden así hermoso, la librería está perfecta, vos ponés el pipeline. El pipeline es como los dos dibujitos que yo les mostré de ingesta de documento y chatear con el documento. Y anda, dicen, sí, anda. Y no es ni parecido. Las interfaces de las librerías, estas son dos de las mejorcitas, Haystack y LangChain. Estas las bytecodearon, yo estoy seguro que las bytecodearon. Hay Azure AI Search Document Store, Chroma Document Store, Elasticsearch Document... Loco, un factory method acá, media pila. Yo quiero crear un Search Store, un Document Store. Son dos cosas las que tengo que decirle. Guardá este documento y dame este documento cuando te dé este vector. Nada más. Después, si quieren, bueno, sí, no, compará los vectores con la distancia coseno o no me des un documento, dame los primeros 10 que más se parezcan. ¿Sí? Pero lo cierto es que lo que viene dentro de la caja es bastante feo. ¿Sí? Entonces, si uno quiere ponerse a armar esto, y bueno, uno arranca con N8N, arma más o menos los bloquecitos, anda, sí, como concepto anda. Lo probaste en inglés, ok, bueno, pasalo a castellano ahora y fíjate si anda. Y lo que falta es mucho de esto, de cómo debuguear este tipo de sistema. ¿Sí? Hay un montón de aspectos técnicos, muy técnicos, desde el tamaño del embedding, del contexto, del modelo de embeddings, hasta, no sé, eso, si mi documento CSV tiene imágenes, ¿cómo hago para recuperarlas y que el modelo conteste algo interesante con eso? ¿No? Hay buenas guías, hay guías de buenas prácticas de cómo hacer esto. Funcionan en inglés y de vuelta, cuando uno cambia a otro idioma, se rompe por todos lados. Y desde el punto de vista mío particular, y creo que compartido con la gente de Perfect AI, pasa por no saber qué carancho estamos haciendo. ¿Sí? Nos metemos a hacer esto, programando en N8N con bloques, y no sabemos cuáles son las capacidades de cada uno de esos bloques posta. ¿Sí? Y lo que va a terminar pasando es que van a venir cosas peores, porque ahora te dicen, no, RAG no sirve más, vamos a Agentic RAG. Donde te cambian todo el esquema este de RAG, de las cosas que estuvimos viendo, que se la pueden imaginar más como Homero mirando así adentro de la obra de arte externo, por aquel robotito que dice Agent, donde no hay menos componentes, ahora hay más componentes. Que pueden fallar, cada uno de forma distinta y peor. ¿Sí? Tenés el agent, tenés las tools, y esto hace más o menos lo mismo, pero bueno, después del AI agent, ahora tenés el multi-agent RAG, donde no tenés un modelo de lenguaje, tenés el mismo repetido, pero que contesta además, bueno, ¿en qué base de datos tengo que buscar si me preguntan de choripanes o si me preguntan de ir a la cancha? Y no vamos a tener que probar una cosa, vamos a tener que probar 10.000. ¿Sí? Esto es de verdad sacado de LinkedIn. Tengan cuidado con LinkedIn porque hay mucho hype. Hay gente, co-founders de empresas que se llaman a sí mismos AI Specialists, que dicen, creo que lo borré el nombre. Sí, mostralo. Después se los paso. No soy yo. Únanse al canal de Discord para ver el nombre. Únanse al canal de Discord para ver el nombre. Está el QR. El chabón dice, recuperan y pegan y hacen así para que esto funcione. Y es más o menos, tiene razón. Si agarran N8N y sí, copian y pegan el template de RAG, ponen sus documentos y hacen así para que funcione. Ahora dice, no, eso es cosa del pasado, dice. Vamos a pasar de, aquí tienes el contexto, a voy a resolver el problema paso por paso. Donde voy a resolver el problema paso por paso es un modelo de lenguaje tipo
DeepSeek o ahora casi todos hacen la parte de thinking, que todos se creen que es thinking, que es medio mágico, pero que es una pavada, que es reformular de alguna manera la pregunta del usuario y agregar tokens, y esa es la parte de thinking. Y para mí lo que va a terminar pasando es que va a estar en lo mismo. Entonces, por favor, que paso por paso funcione, porque si no, no vamos a ver ni en qué paso está fallando. Ahora vamos a tener agentes tomando decisiones. Vamos a tener que aprender a debuguear decisiones. ¿Sí? Lo cierto es que bueno, sí, estamos acostumbrados, los consultores de IA y sobre todo los gerentes que vienen a escuchar cosas de IA. Sí, vendeme, quiero poner IA en mi empresa. Bueno, ¿qué es lo más fácil? RAG, dale, sí, chatea con tus documentos, para lo que quieras. Y te venden la hamburguesa de arriba y resulta que después cuando te preguntan cómo hago para... De hecho, los sanguchitos que están armando los chicos afuera tienen bastante más pinta que cualquiera de los dos. Sépanlo, los que probaron los sanguchitos la vez pasada, sépanlo. Y estos sistemas, lo cierto es que tienen limitaciones, tienen muchas limitaciones por casi todas las limitaciones que tiene cualquier sistema por fuera de búsqueda semántica. Esto es búsqueda semántica con un modelo de lenguaje que contesta con lo que encontró. ¿Sí? Y nada más. Acá las cosas importantes para mirar son estas de, bueno, ¿cómo le explico a los clientes que en realidad esto no es magia? No hay que venderlo como podés chatear con tus documentos, sino como, no, vamos a vectorizar tus documentos de texto y vamos a conectar un modelo de lenguaje para que vos puedas chatear de alguna manera con ese texto. Ahí ya tiene otro color la solución. ¿Sí? Y después, como desarrolladores, tenemos que acordarnos de vuelta que no es SQL, que esto es... Bueno, si yo le pido, ahora que saben cómo funciona RAG, si yo le pido todos los currículum de la gente que programa Python, ¿qué va a contestar el sistema? No sabe cuáles son todos. Sabe a lo mejor los vectores que se le parecen más. Y dependiendo de cómo de alto yo tenga el umbral, a lo mejor son todos los documentos. A lo mejor son todos los documentos de mi base. ¿Sí? Depende de dónde yo ponga el umbral, algunos se parecen más que otros, eventualmente se parece ese vector a todos los documentos. ¿Esto falla cuando le preguntamos entre tal fecha y tal fecha? No tiene idea, para eso usen SQL. Está bueno, a lo mejor, plantear soluciones híbridas donde yo tenga una base de documentos con tags, con información, metadata importante en un lugar, y la base de vectores sí, y bueno, después que de alguna manera pueda comparar lo que me devuelve el documento, la base vectorial con los documentos tagueados de un SQL normal, un Mongo, lo que quieran, ¿no? Bueno, por supuesto no va a poder contestar preguntas ni que estén por fuera de los documentos, ni cosas fumadas como esa de, bueno, sí, ¿cómo hago para mejorar los costes de mi modelo de producción? Y bueno, el modelo de lenguaje es, de vuelta, es un ChatGPT, ¿no? Hace cosas impresionantes, pero es un ChatGPT normalito, ¿no? Piensa, no hace nada. Ok, lo importante acá no es la parrilla. ¿Qué es lo importante de un asado? El asador. El asador es importante. Un buen asador hace asado con cualquier parrilla, inclusive con un carrito de supermercado. Entonces, para ser buenos asadores, lo que hay que entender es qué carajo estamos haciendo cuando hacemos RAG, cómo funcionan las bases de vectores, cuáles son las particularidades de los modelos de embedding para generar esos vectores, que el contexto, que el idioma, que si la base vectorial compara por si me devuelve un documento solo para contestar la pregunta, me devuelve los 10 primeros o todos. ¿Sí? Lo bueno de estos modelos es que eso, pone la búsqueda semántica al alcance de todos hoy. ¿Sí? Cualquiera puede agarrar y empezar a probar estas cosas.
para conocer la tecnología a nivel fundamental, lo mejor es educarse al respecto. Y bueno, ese es un compromiso de Perfect AI, así que ustedes conocen el curso de modelo de lenguajes. Como era lo que decidimos es, bueno, el curso, más o menos ya pagamos los costes de producción. Más o menos, ¿sí? Lo que hicimos fue separar mi canal de YouTube del de Perfect. Ahora tenemos un canal de Perfect. Hay una .com.ar, ahora somos .com.ar. Y lo que vamos a ir haciendo es, durante el verano, ir largando los videos del curso para todos, ¿sí? Así que los que quieran aprender cómo funciona un modelo de lenguaje codeándolo en Python desde cero, bueno, lo van a poder hacer más o menos siguiéndolo en castellano, porque esto ya está en inglés hace mucho. Así que bueno, hasta acá la presentación. Si tienen preguntas, creo que después o durante la cerveza. Así no perdemos tiempo con las charlas y... ¿Saben cómo se identifica una llama de una alpaca, de un guanaco, de una vicuña? Por la cantidad de parámetros.